Hola, estás en Emilius BGS. Continuemos con la segunda parte de filtros relacionados al turismo para incentivar y difundir la cultura de un país, lugares e historias que quieras transmitir. Ahora realizaré un tutorial sobre cómo crear pequeños portales o showrooms interactivos, que al presionarlos se acercan hacia ti. Recuerda que este es solo un prototipo. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero debemos crear el efecto visual en Photoshop. Como utilizamos un cubo, necesitamos mapear todos sus lados para generar el efecto de profundidad en cada uno de estos. Podemos buscar en Google y ver que ya existe texturas de cubo, pero para este caso he creado uno desde cero para explicarles el proceso. La textura tendrá una forma de cruz, pero la importancia radica en que todos sus lados no son iguales. Los lados 1 y 2 miran hacia arriba, en cambio, los lados 3 y 4 miran hacia abajo, y finalmente existe una parte donde agregaremos la imagen principal. Si lo imprimimos, formaría un cubo, pero claro, con el lado IMG hacia adentro. Pronto entenderás el porqué. En estos momentos lo exportamos en formato PNG y lo guardamos en la carpeta. Vamos hacia SparkArt. Creamos el proyecto con la plantilla Plane Tracking. Importaremos nuestro archivo PNG. Ahora en Placer llamaremos a un cubo desde nuestra librería. Este tiene que estar dentro de la jerarquía. Haremos unos ajustes en la escala. Entraremos a su material para cambiar su shader type a flat. Y ahora en textura usaremos nuestro archivo PNG. Aún no se ve nuestro efecto, pero esto está por cambiar. En Cool Mode cambiamos de back a front. ¡Listo! Probaremos la lógica. Como podrás ver, el efecto de profundidad se hace presente. Todo parte de una buena textura y un cubo. Vamos a seguir trabajando. Ahora agregaremos el primer lugar turístico. Hablaremos de las líneas de Nazca. Estas líneas son muy representativas de la cultura nazca. Son además patrimonio de la humanidad. Existen cientos de estos. Quizá el más representativo es el colibrí. Estas líneas han sido también objeto de teorías alienígenas. Descarguemos una imagen. En Photoshop la importamos y la colocaremos en el espacio IMG. Ahora iremos a agregar información. Recuerda que esta info puede ser también una imagen o un GIF. No te olvides que debes reducir el tamaño de la letra y también mejorar el espacio del interlineado. Tienes que hacer ajustes para tener un buen resultado. En el lado del número 3 podemos agregar Patrimonio de la Humanidad. En el lado 4 colocaremos el nombre colibrí. Ahora lo exportaremos y lo haremos en SparkArt.
Importamos este nuevo archivo y reemplazamos la textura anterior. ¡Vamos a probarlo! Tiene un efecto interesante. Me gusta jugar con la ilusión de la profundidad y podemos realizar varios retoques visuales y lograr interesantes efectos. Vamos a seguir trabajando. Ahora que ya hemos establecido el proceso de trabajo, iremos a desarrollar dos ejemplos más. El segundo lugar turístico que hablaré será la Ciudadela de Chan Chan. Esta sí tuve la oportunidad de conocer. Es imponente cómo antiguas civilizaciones pudieron crear una ciudad de adobe como esta. Chan Chan está ubicado en Trujillo y su historia precolombina te atrapará al instante. Colocamos una foto de Chan Chan en el lado de IMG. Ya sabes que hay que adecuar la foto según la posición de visualización. Cambiaremos la información que escribimos anteriormente. Ahora haremos el último lugar turístico, la Laguna Parón. Esta está en mi lista de destinos que sí o sí tengo que ir. Muchos amigos me han contado que la vista es preciosa. El estar en contacto con la naturaleza te recarga las energías por completo. Como ya hicimos anteriormente, colocaremos la foto en el lado de IMG y realizamos el proceso. Ahora pasaremos hacia SparkArt. El cubo que creamos lo duplicaremos y lo posicionamos. Cada cubo tiene un material específico. Para este nuevo cubo le crearemos un material. Este material trae un shader type en flat. En textura tendremos que agregar la relacionada a Chan Chan. No te olvides que el Cool Mode debe estar en Front. Ahora duplicaremos el segundo cubo y, como ya saben, realizaremos el mismo proceso. Pero claro, con su textura relacionada a la Laguna Parón. Lo que haremos ahora es generar la interacción. Tomaremos el primer cubo y vamos hacia Animación y elijo Pulse. Quitaremos el Loop Animation y reemplazaré por el Animation. Para explicar la lógica, usaré un Screen Tab. Ya existe uno, así que lo utilizaré. Lo conectamos. Hacemos tap en la pantalla y se mueve el cubo. Yo quiero que regrese a su ubicación original, así que necesito un switch para conectarlo a la animación. Luego llamaremos a un node para luego conectarlo al reverse. Ya tenemos la animación que necesitamos. Ahora haré un ajuste en el patch de Transition para que el cubo se acerque más a la cámara. Bien, ya va quedando. Reemplazaremos el Screen Tab y usaremos el Object Tab. Para eso necesitamos arrastrar el cubo hacia el Patch Editor.
y lo conectaremos todo de esta forma. Le pondremos un comentario para agrupar el flujo de trabajo. Falta un detalle adicional. Cuando se agrande el cubo, los otros deben desaparecer luego de unos segundos. Por eso, daré un delay y lo conectaré desde el Object Tab. Luego utilizaré un switch, también un NOT. Y por último, tomaré la opción de visible de los dos cubos restantes. Y así quedaría el efecto. Tap al cubo y se agranda. Luego los otros cubos desaparecen. Si quiero regresar a su tamaño normal, los cubos luego aparecerán. Va quedando perfecto. Ahora trabajaremos el segundo cubo. Para hacerlo bien, modificamos los nombres de los cubos. Copiamos todo el trabajo. Arrastro el cubo Chan Chan y lo conectamos al Object Tab. El Transition se conectará con la escala. Haremos algunos ajustes en el Transition. Pero sobre todo, debemos crear otro para conectarlo a la posición del cubo para que cuando hagamos la animación, el cubo se ubique cerca a la cámara. Haremos ajustes para perfeccionarlo. ¡Listo! Ahora usaremos los visibles de los otros cubos para que desaparezcan cuando sea necesario. Puedes utilizar el mesh del cubo para estos casos. Por supuesto, ahora haremos lo mismo para el otro cubo. Tenemos que modificar el Transition. Este sería el resultado. Me gusta mucho este prototipo. Cumple su cometido de informar y generar un espacio inmersivo por algunos segundos. Puedes agregar un plano en el fondo para enmarcar el filtro. Esta foto es de un paisaje típico de la selva peruana. Le bajamos el alfa para que no resalte tanto. Tendremos un efecto aún más atractivo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría que siga hablando más sobre ideas para difundir sitios turísticos? No te olvides de dejarme un buen like y suscribirte. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.